es que hay mucho que explicar, hay muchas cosas que contar y de hecho ya habéis visto los libros, ya habéis leído, algunos de vosotros ya habéis leído los libros que se refieren al tema de la geoda, porque, bueno, no todo lo escrito tiene referencia a ello, pero sí que hay mucho que explicar, porque ahora, en retrospectiva, es cuando me doy cuenta, cuando realmente nos damos cuenta de las cosas, es cuando ha pasado el tiempo y ves todo lo que has hecho, ¿no? Las semillas que has plantado y casi de una manera inconsciente. Inconsciente porque en esa época fue todo canalizado, pero sin saber ni siquiera que eso estaba ocurriendo. Entonces mi primer contacto con la geoda fue estando, pues eso, a 700 kilómetros o más de distancia. Estaba en Barcelona y al ver las noticias por televisión en el año 2000, a primeros del año 2000, sí, es cuando yo contacté. O sea, cuando yo vi aquello es cuando a mí eso me llegó de una manera muy, muy especial, me movió toda la energía, o sea, fue algo increíble, increíble para la pareja incluso con la que yo estaba en ese momento, que bueno, que decía, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué es lo que tienes? ¿No? Porque todo mi sistema, o sea, se movió, realmente fue un movimiento simplemente por verlo por televisión y oír las noticias, y sobre todo al saber que era en Almería, ¿no? O sea, bueno, en el lugar que nací y de donde es toda mi familia. Entonces, bueno, pues como yo había estado ya haciendo espeleología años antes, pues aquello ya fue como muy, bueno, muy revelador de que yo tenía que estar ahí, tenía que bajar, tenía que hacer cosas en el sur. Y bueno, pues pusimos manos a la obra y bueno, pues hicimos un viaje. La verdad es que fue en mayo y tardamos unos 5 meses en ponernos en marcha, pero bueno, lo hicimos y fue algo increíble. Sí, recuerdo que, bueno, lo primero que hice fue ponerme en contacto con Alain. Es una persona increíble también. Bueno, yo cariñosamente le llamo un gnomo porque es que se ha pasado toda la vida bajo tierra. Ha ido investigando cuevas por la zona de los cars de yeso de Sorbas y bueno, pues es una persona muy entrañable, como digo, y bueno, pues yo soy el primero que llamé, porque era la persona que yo conocía, de la que tenía referencia, y sí, sí, me puso al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento con el descubrimiento de la geoda, de esos grandes cristales. Bueno, pues ese fue el contacto en cuanto llegamos y bueno, venía acompañada con una compañera, también muy entrañable. Y bueno, pues las dos pues nos pusimos en marcha. Lo primero fue entrar en cuevas, o sea, cuevas que hay en los cars de yeso, que están llenas, repletas de cristales y como su nombre indica, de yeso. No por ello dejan de tener la transparencia que puede tener un cuarzo, o sea, son increíbles, os puedo asegurar que son increíbles, sobre todo en esa época en la que la gente no los había pisado, no había entrado, no había estado por esas cuevas. Y bueno, pues qué deciros, o sea, fue una época muy, muy, muy bonita en la que retomé la espeleología y como digo posteriormente en mis libros, o sea, yo explico y hablo de lo que es la espeleología de uno mismo, ¿no? Entrar en uno mismo y ver esos recovecos, qué es lo que tenemos, o sea, esa sanación que se hace con esa espeleología interior hacia uno mismo. En ese momento la estaba yo haciendo directamente en vivo, ¿no? O sea, bueno, sí, como decíamos antes, ¿no? O sea, algo entrañable y algo para recordar realmente. Todas esas cuevas, porque son muchas las que hay en este territorio de Sorbas, son dignas de explorar y dignas de vivirlas, ¿no? Como os digo, pues bueno, pues eso es lo que estuve haciendo durante varios años en los que yo, bueno, pues ya lo que hacía era traer gente para compartir, traíamos gente de Barcelona
y bueno, pues hacíamos esas estancias que eran, bueno, pues estancias espirituales realmente, de encuentro con uno mismo. Y se hicieron cosas muy, muy, muy interesantes. Se movían energías que ahora, como os he dicho antes, o sea, en retrospectiva puedes entender qué es lo que yo estaba moviendo, porque es que en ese momento solamente me dejaba guiar por mi corazón y lo que sentía, tal cual, ¿no? Y lo que sí que había era energías, por ejemplo, os puedo hablar de la energía de Jesús, Jesucristo. Y wow, fue muy potente. Son cosas que yo explico en mis libros. Fue muy potente el sentir esa energía y bueno, para mí y para los que venían conmigo, para los que participaban. Todo eran señales, todo eran cosas que nos iban ayudando a entrar en lo que ahora llamamos ese despertar, pero que claro, que hace 23 años hacia atrás, pues bueno, pues todavía no estaba tan como ahora lo podemos percibir, ¿no? Entonces fue, como yo decía, eran viajes iniciáticos, a lo que le puse nombre de turismo energético. Y bueno, pues así estuve durante 5 años, porque yo aún vivía en Barcelona. Ahora en estos momentos estoy en Almería. Eso no quiere decir que vuelva a cambiar o que esté mañana en otro sitio, ¿no? Porque estamos pasando unos momentos en los cuales todo es, bueno, es en presente, justo el momento. Entonces, también os tengo que decir que el impulso que yo he tenido para hacer este vídeo es una visita que tuve estos días, una visita de una persona de tantas como hay ahora que queréis que vais a hacer meditaciones a la geoda. Entonces, bueno, pues como que tomas conciencia, ¿no? de esa semillita, ¿no? que puse en ese momento, al ser la primera persona que contactó con la geoda, con la energía de la geoda, aún sin estar abierta y haciéndolo desde la superficie. O sea que, bueno, pues que fuimos a meditar, la persona que me acompañaba y yo fuimos a meditar sobre esos terrenos que nadie conocía. O sea, yo no sé ni cómo aparecimos allí, porque realmente cuando preguntabas, parábamos el coche, preguntábamos a ver por dónde se iba, nadie sabía, nadie había escuchado de la geoda, y bueno, fue como aparentemente complicado, pero que en realidad llegamos, ¡pum!, llegamos. Y para nuestra sorpresa también, realmente, porque andábamos bastante perdidas por estas tierras que parecían del lejano oeste. Y bueno, llegamos allí y bueno, pues fue una experiencia, para mí ese día fue un antes y un después. Yo ya llevaba, bueno, muchos años con las terapias, con psicoteatro, con biodanza, la terapia, o sea, yo ya me estaba moviendo en esos territorios, pero lo de canalizar, lo de oír directamente una voz, tener una guía, bueno, yo sabía que había personas que lo hacían y bueno, pues me parece muy bien, o sea, que yo no juzgo, ¿no? O sea, vale, pero a mí no me ocurría. El caso es que, bueno, estando ahí fue algo tremendo, pues quedarnos las dos apartadas, cada una, ella en su sitio, yo me fui por allí, por esos recovecos que hay por allí, me instalé detrás de unas ruinas para meditar con la intención de meditar en ese momento y contactar bueno, pues con esa energía realmente, que sabíamos que estaba ahí, sí o sí. Y bueno, para mi sorpresa oí una voz, os puedo decir que no era ni femenino ni masculino, pero sí que era como muy clara, y que en ese momento decía que no podíamos quedarnos allí, no podíamos esperarnos allí y meditar y pasar ese rato, porque corríamos el riesgo de perder el tren, que teóricamente, bueno, teóricamente no, o sea, pasaba por Murcia a la 1, creo recordar que era la 1. Y os estoy hablando de que eran las 11, aproximadamente eran las 11 de la mañana. Con lo cual, pues esa voz me dijo esto y que no era el momento, que ahora ya
la llevábamos, o sea, ya habíamos contactado, tanto esa persona como yo ya habíamos contactado, y que ahora ya era cuestión de expandir, de repartir, de compartir. Bueno, pues yo evidentemente fue un momento de agradecimiento, me quedé como muy... Y bueno, lo único que se me ocurrió fue gritar el nombre de la persona, decirle, oye, vamos a darnos prisa, que realmente no nos queda tiempo, aunque nos parezca que estamos al lado de Murcia, nos queda un buen rato y vamos a perder el tren. Entonces, esta persona, como sí que ella ya contactaba, aunque en ese momento no lo hizo, pero ella era una persona que sabía que no le estaba diciendo una tontería, pues recogimos rápido y nos fuimos a toda marcha, nos fuimos para Murcia. Ya os podéis imaginar toda una aventura, apretando bastante el acelerador, llegando, devolviendo el coche en la agencia, buscando un taxi para ir a la estación, bueno, todo muy apretado de tiempo. Y llegamos y nada más poner el pie en el tren, en el talgo se deslizó hacia Barcelona. Cuestión de, bueno, aún se me pone la piel de gallina cuando os lo explico, porque es que de verdad fue increíble. Increíble porque dices, wow, si me espero 10 minutos más, nos quedamos en tierra. Entonces eso fue una señal, realmente como se suele decir, todo es por algo, y eso fue como una señal para ver que realmente lo que me venía, lo que hablaba esta voz, o sea, tenía, pues tenía su certeza, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera. Luego, a partir de ahí, yo ya conectaba desde Barcelona. Era cierto que de alguna manera ya lo llevábamos. Y yo ya entonces empecé a conectar, a canalizar, a tener mensajes. O sea, bueno, fue increíble. Un cariño tremendo que yo le tengo, un respeto y un cariño tremendo a la geoda. Y por ese respeto que os digo, pues yo de alguna manera, a pesar de haber estado invitada varias veces a entrar en su interior, antes de haberla abierto al público incluso, yo siempre he dicho que no, y muchos lo sabéis, yo siempre he dicho que no entro. ¿Por qué? Pues porque sabemos desde siempre, y los expertos lo saben, que bueno, que eso con la transpiración y con la respiración de las personas se va perdiendo su transparencia, su vida. Entonces yo no voy a contribuir a eso, evidentemente. Aparte de que yo me he sentido tan llena de la geoda y he estado tan dentro que realmente no me hace falta. Cuando, bueno, han pasado, ya os podéis imaginar, en 5 años de viajes, bueno, tendríamos para horas, ¿no? Los que seguís mis vídeos, que sois pocos, sabéis que me gusta hacerlos cortos, pero bueno, pues como me habían pedido que explicara un poquito, pues nada, pues habrá que alargarse un poquito más, pero bueno, intentaré que no sea así. En 5 años ya os podéis imaginar, pues todo lo que ocurre, los viajes, las personas, los crecimientos personales que se han hecho y los cambios de vidas. Bueno, ha sido increíble. Por eso, bueno, pues he escrito 2 libros con referencia a ese tema, ¿no? Al final dices, bueno, pues ¿para qué escribir? ¿Para qué dejar? Porque cada uno sabemos ya nuestra trayectoria, toda nuestra experiencia y bueno, todo lo que dejemos, esas semillas que vamos dejando por el camino, ¿no? Y bueno, yo le he quitado, durante todos estos años, yo le he quitado mucha importancia a eso, o sea que, bueno, hice eso cuando llegué en el 2013, porque entonces ya me vine a vivir aquí y sentí la llamada de la geoda. Y bueno, era ese momento en el que ya se estaba pensando en abrirla al público. Yo presenté mis proyectos también al Ayuntamiento de Pulpí, los cuales fueron bastante bien acogidos. Lo único que, claro, ellos no entendían lo que era meditación, no entendían lo que era energía. Bueno, era un poco gracioso, ¿no? de verlos cómo respondían, ¿no? A lo que yo les presentaba. Bueno, sí, sé que fui una pionera, como me habéis dicho muchos, una pionera, la primera, realmente. Pero bueno, supongo que eso fue dejar la semilla y a partir de que
bueno, pues de que se abre al público, después de unos años al final se abre al público, pues yo sentí que tenía que volver otra vez a Barcelona, dejarlo todo y volver. O sea, dejar mi lucha, porque de alguna manera fue una lucha, no me gusta, ya sabéis que no me gusta utilizar esa palabra, pero sí que me puse ahí como un poco enrabiada incluso, bueno, pues con las cosas que se hacen, ¿no? Al final, bueno, yo pedía que se pusiera un cristal, que se protegiera la geoda, bueno, al final, bueno, pues se ha hecho lo que se ha hecho y bueno, pues gracias a mucho insistir, pues bueno, pues al final solamente entráis un poquito, no lo veis o no podéis entrar totalmente, solamente entran pues los invitados, porque bueno, es así, siempre hay enchufes, pero digamos que al público solamente está abierto pues un poquito, ¿veis? Un poquitín y ya está. De todas formas, o sea, lo que se me dijo, las comunicaciones en aquel entonces de la geoda que se me dijo fue que ya, digamos que de alguna manera ella ya se ofrecía a la gente para que todas las personas que pasaran por allí cogieran lo que tuviesen que coger. Realmente hay mucho tipo de personas de turismo, hay un turismo, pues bueno, pues que va a ver la belleza, o sea, solamente lo físico y lo que hay, y hay otro turismo pues, que está allí, que llega pues, con corazón abierto, con intención de meditar, con intención de captar. Y bueno, cada uno capta y siente lo que tenga que sentir. Aún así, siendo grupos de esa élite, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues cada uno, como os digo, pues siente y lo vive a su manera. Pero ahí está, o sea, ahí está la geoda y bueno, pues ofreciendo su belleza y ofreciendo su energía. Yo solamente espero que dure muchos años esa energía, esa transparencia y ese ejemplo, porque realmente eso es lo que tenemos que conseguir los seres humanos. O sea, esa transparencia, ser nosotros mismos, tener ese respeto y estar ahí, presencia, simplemente presencia, ¿no? Y transparencia. Sí, sí, claro, es que además, sí, además es también, claro que influye en mi manera de trabajar a la hora de compartir con los demás y por eso hay que dar gracias también. No solamente le doy gracias a la geoda por todo lo que me ha aportado a mí, sino pues por todo lo que a través mío también se aporta a los demás. Porque realmente mi manera de trabajar, yo antes hacía las constelaciones familiares clásicas y también, bueno, pues ha habido momentos en que se me ha dicho que, bueno, pues que tienen que ser de esta forma y me he sentido muy acompañada y bueno, sé que de alguna manera esa voz, esa apertura, esa canalización que en ese momento bueno, pues se materializó, pues me sigue acompañando y eso es lo que, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Que es lo que me está ayudando para ayudar a los demás, con mis constelaciones desde el ser y con mi arterapia, porque realmente todo lo que uno es, lo que uno manifiesta, todo tiene su base en todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias que hemos tenido y para mí ya os digo que mi experiencia con la geoda fue un antes y un después y que me siento, como digo en otras ocasiones, muy privilegiada de, bueno, pues de haber tenido esa llamada realmente, ¿no? Aún estando tan lejos y bueno, y haberla sentido tan dentro como la sentí. Bueno, mis mejores deseos para todos los que sentís esa energía que hay ahí, que todavía hay, y que bueno, y que podáis, bueno, pues cada uno recoger lo que ella os quiera regalar. ¿Mm?